¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión dedicaremos el programa al tema Igualdad de Género y Constitución. Para ello nos acompañan dos conocedoras del tema. La maestra Ruth Zabaleta Salgado. Ruth, Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ella es profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña la maestra Hilda Telles Lino. Hilda, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia. En esta ocasión nos encontramos en el lobby del edificio E de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. A nuestras espaldas se encuentra parte del mural La vida del pueblo mexicano a través de su historia constitucional, de Guillermo Ceniceros. Antes de iniciar a hablar del tema Igualdad de Género, acompáñenos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes. En México, la igualdad de género es un principio constitucional que establece que mujeres y hombres son iguales ante la ley. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos y obligaciones frente al Estado. Sin embargo, la igualdad de género aún dista de ser una realidad, y para alcanzarla tenemos que trabajar día con día. Para ello, se deben generar oportunidades con el objetivo de que las mujeres acudan a la escuela, accedan a un trabajo digno, a servicios de salud y seguridad social, compitan por puestos o cargos de representación popular, gocen de libertad para elegir una pareja, puedan conformar una familia y participen en los asuntos de sus comunidades, organizaciones y partidos políticos. Además, se busca que las mujeres mejoren sus condiciones económicas, puedan gozar de la propiedad, control de la tierra y otros bienes, así como de servicios financieros de acuerdo con las leyes nacionales. Asimismo, se espera que estas leyes ayuden a valorar el trabajo doméstico no remunerado, así como la prestación de servicios públicos y a promover la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y hablando de la igualdad de género, Hilda, cuando hablamos de la igualdad de género, sabemos que en la Constitución hay un principio de igualdad. Sin embargo, el género ha complementado esta visión, este principio. ¿A partir de cuándo podemos hablar de este cambio constitucional que nos va a llevar a la igualdad de género? Mira, yo creo que el cambio fundamental dentro de la Constitución vino en la reforma de 2001, donde se incorpora el principio de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la igualdad tiene que ir aparejada con la no discriminación, y en ese momento, en la Constitución, se han plasmado una serie de grupos o colectivos en los que históricamente se habían centrado circunstancias o condiciones de desigualdad. Y ahí en particular se menciona el tema de las mujeres. Entonces, esa es, digamos, como uno de los principios fuertes a nivel constitucional que se establece este derecho de las mujeres a tener, por ejemplo, vivir una vida sin discriminación por ser mujeres, por esa condición. A partir, además de esta reforma, inicia también un proceso de creación legislativa muy importante. ¿Cuáles serían los principales aspectos de esta evolución, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito legislativo, Ruth? Bueno, yo me iría un poco más atrás. En 1953 las mujeres logran tener igualdad de ciudadanas, o sea, no se les reconocía el derecho de ciudadanas. Más atrás, incluso 1922, 1923, en Yucatán recordemos que ya existe la posibilidad de que haya 3 mujeres que son presidentas municipales que duran un año en el cargo, porque cuando asesinan a Carrillo Puerto, que fue el que impulsó esta reforma para que ellas entraran, pues les quitan otra vez el cargo. Pero en 1943 nos hacen el favor a las mujeres, ¿no?, también de reformar la norma respecto a la votación local. Entonces nos permiten hacer la votación local en ese tiempo, y en 1953 hace la transformación para que ya sea a nivel federal, aunque hasta 1955 votamos. Ahora, en este proceso que decía Hilda del 2001, estamos hablando del reconocimiento a las cuotas de género, estamos hablando de la igualdad de las mujeres, no solamente en el ámbito urbano, sino también en el ámbito indígena, que es donde teníamos muy abandonado toda la parte, pues, del trato que se le da a las mujeres. Ahí también no nada más
pues en el artículo primero, que después en el 2011 fue reformado también, sino el artículo cuarto, el artículo segundo constitucional, y ahora en el 2014 un artículo me parece fundamental para la paridad de género, ya no hablemos de cuotas de género en el ámbito político, pues el artículo 41 constitucional, que pues ahorita podemos abordarlo, ¿no? Claro. La mayoría de las visiones que tenemos de esta igualdad de género en ocasiones no se retrotraen a toda la lucha que ha caracterizado al colectivo de las mujeres desde el siglo XIX y que efectivamente a partir de 1916, cuando en Yucatán se da este primer congreso feminista, empezamos a ver un trabajo particularmente en las entidades federativas. Pero lo cierto es que estamos en un momento donde al parecer hemos llegado al culmen de esta igualdad de género, pero ¿y en los hechos, Hilda? Yo creo que en los hechos todavía tenemos un desafío importante, porque si bien es cierto está el marco normativo, tenemos también los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para la protección de los derechos de manera integral de las mujeres, creo que todavía estamos en una presencia de grandes situaciones de desigualdad. Por ejemplo, nos vamos a los temas fundamentales, las labores de cuidado, que todavía hoy en día es un estereotipo altamente recargado en las mujeres, y las mujeres son quienes realizan estas labores sin ser remuneradas. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. La igualdad de los salarios cuando hay labores similares, pues hay muchísimas, tanto en instancias públicas como privadas, muchísimas desigualdades donde todavía las mujeres por una actividad similar perciben un salario mucho más bajo. Y bueno, pues así nos podemos ir con una serie de ejemplos donde podemos mirar que todavía hay un desafío muy importante en el tema de la desigualdad hacia las mujeres. Y un tema fundamental, sobre todo en estas épocas, también tiene que ver con la situación de la violencia, que todavía, a pesar de que hay una serie de medidas incorporadas, instituciones para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres, hoy en día es un tema cotidiano que nos encontramos cada día de violencia hacia este colectivo. Claro, la mayoría también de las visiones omite esa parte. Cuando hablamos en las cátedras, por ejemplo, no mencionamos que la norma quizá ha evolucionado bastante, pero en la vida cotidiana, en la cultura constitucional, hace falta que se arraigue toda esta situación. ¿Cuáles serían los principales retos que tenemos para lograr ese cambio, que es un cambio de paradigma social? Mira, yo creo que es un poco como compararlo con el desarrollo de la democracia. O sea, nosotros tenemos una democracia con una perfecta estructura normativa, o sea, hemos reconstruido la Constitución, las normas secundarias, y tenemos un perfecto andamiaje normativo. Falta el cambio de actitud. O sea, si no logramos, en el caso de la democracia, por ejemplo, la democracia sustantiva, pues es muy complicado que la norma pueda cumplirse. Y en este caso, si no logramos que haya un cambio de actitud de no solamente los que están al frente de las instituciones, sino de los ciudadanos en general, respecto al cambio de cultura machista que ha existido, al cambio de cultura de la igualdad, pues va a ser muy complicado que las mujeres podamos realmente desarrollar una vida plena, como la han vivido, pues quizás no todos los hombres, porque también hay desigualdades y hay problemas de injusticia con los hombres, pero por ejemplo en este momento tan grave el asunto de la violencia contra las mujeres, aun cuando hemos construido desde el 2007 las normas respecto a no violencia contra las mujeres, tenemos una alerta de violencia de género única en el mundo, solamente en México se da esa alerta de violencia de género, no hemos podido disminuir el impacto de los asesinatos de las mujeres por odio hacia el sector femenino. Entonces son retos que tenemos de un cambio cultural, de un cambio de actitud, y lamentablemente no es un problema que se pueda resolver solamente desde el ámbito del ejercicio del poder, sino de público, sino también desde el ámbito del ejercicio de poder privado, desde el hogar, desde la escuela, desde la convivencia en la comunidad. Claro. La mayoría de estas reflexiones tienen que ver necesariamente con ese cambio de paradigma que ha transitado, insistiría, en la parte formal con un cambio constitucional y legislativo. Pero en el ámbito social es donde efectivamente nos hace falta todavía trabajar mucho. Y como bien se ha dicho aquí, hay instituciones, están las normas y están las instituciones que se encargan de ello. Y por supuesto las organizaciones sociales. Y en eso se sigue trabajando. Sin embargo, de este tema seguiremos hablando después de esta pausa.
3 de cada 10 mexicanas, entre 15 y 29 años de edad, no estudian ni trabajan. En el Senado de la República, durante la 63ª legislatura, 34.4% de las curules son ocupadas por mujeres. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hemos visto esta evolución de manera muy sucinta. Hablamos de un cambio constitucional que inicialmente podemos incluso rastrear hasta vamos a llamarlo así, hasta el otorgamiento del voto a la mujer, del derecho al voto a la mujer. Sin embargo, este proceso es mucho más largo. Quizá en el ámbito académico nos remontemos hasta el momento de Olimpia de Gouges, cuando habla de los derechos de la ciudadana, una declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana. Sin embargo, en el caso mexicano, a diferencia de otros países, ciertamente, es hasta mediados del siglo XX cuando la mujer adquiere de pleno derecho, sí, la posibilidad no solo de votar, sino de ser votada. Hoy día han cambiado esas condiciones. En el ámbito electoral, esta igualdad de género, ¿cómo la podemos visualizar? ¿Cómo la podemos, de alguna manera, mencionar? Mira, la podemos mencionar, yo creo que con avances a pasos más largos que otros tipos de avances en la vida de las mujeres. El avance político en estos últimos 10 años ha sido como, pues no sé, debería haber sido en 100 años, ¿no? Pero fue así de rápido. En el 2002 se hace un cambio a la norma electoral respecto a las cuotas de género. No eran obligatorias todavía. En ese tiempo se hacen obligatorias las cuotas de género, sin embargo los partidos siguen sin cumplir. Y quien da, creo yo, la coyuntura para hacer el cambio y la transformación fue el Tribunal Electoral en el 2011, cuando obliga a los partidos políticos realmente a cumplir con la cuota de género, y eso sirve de base para que se transforme el número de mujeres adentro de los congresos, no solamente el federal, sino los locales, pero también la base para que se haga el cambio constitucional al artículo 41, en donde ya se obliga a los partidos a registrar listas de candidatas pues en paridad, tanto en la vía federal como local, pero también en las dos vías de distrito y de plurinominal. Entonces, este cambio, fíjate lo que logró. O sea, estamos hablando que la democracia mexicana se empieza a transformar y a consolidar después del movimiento político de 1988. A partir de ese momento, vamos a hablar de un 11.6% de presencia de las mujeres. Y a partir de ese momento se empieza también a transformar la norma, al paralelo de otras normas que se transformaron en la democracia. Se empieza a transformar la norma de las mujeres en términos de igualdad de política. Y vamos a ver cómo se va transformando de un 11.6 al 2000, al resultado que tuvo el 2011 con la sentencia de género, un 37% de mujeres en el Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de Diputados, y actualmente en la última elección un 42.4%, que ahorita ya se aumentó a un 44% porque van dejando las suplencias. Pero lo más sorprendente a mí me parece es el asunto de los congresos locales. En los congresos locales la presencia había sido mínima, y a partir de esta reforma de paridad, esta reforma al 41 constitucional, vamos a ver del 2013 al 2016 tan solo. En el 2013 teníamos un 29.4% de presencia de las mujeres. Ahorita tenemos nosotros de presencia de las mujeres, ahorita ya con las últimas elecciones de Coahuila y de Nayarit, que incluyeron otro congreso nuevo, 41.24%, eso nunca se había visto, pero también si hacemos la retrospectiva del ámbito municipal, también podemos demostrar que los cambios en la norma, por lo menos en el ámbito político, ha generado que haya posibilidades de que las mujeres tengan una mayor presencia en el ejercicio de poder público, en este caso de la representación política que se logra por los votos, ¿no? Claro. Hilda, ¿habría algo más que mencionar en torno a esta participación política de la mujer y relacionándolo con esta visión de la igualdad de género? Sin duda alguna, sobre todo quiero referirme además a la parte de las mujeres votantes. En la encuesta nacional sobre discriminación de 2010 todavía se refiere que muchas mujeres
piden permiso o avisan por quién van a votar. Yo creo que a pesar de tener todo este tramo de casi poco más de 60 años que las mujeres ejercemos el derecho al voto, todavía hay muchos espacios, sobre todo en los entornos rurales e indígenas, que se tiene que avanzar en este aspecto para poder lograr efectivamente el ejercicio pleno de los derechos políticos por parte de las mujeres. Y después, cómo trasladamos también, no solamente en estos espacios de elección, sino también en el resto de los espacios de poder. Por ejemplo, en los espacios que tienen que ver con los gabinetes de gobierno. Nosotros vemos pues que por más que se intente, por más que se impulse tratar de hacer un tema de paridad, pues todavía hay gabinetes donde encontramos la presencia de 3 o 5 mujeres contra 20, 25 puestos que son de primer nivel. Y así nos vamos, pues bueno, en los núcleos más abajo. Entonces, todavía estos espacios de toma de decisión fuerte, de gran calado, todavía son espacios inaccesibles para las mujeres. Entonces, yo creo que también ahí es un gran desafío el que se tiene. Claro. Acabas de mencionar un tema que es sumamente importante, cómo a pesar de que, estando las estructuras normativas e institucionales para fomentar esta participación, socialmente, incluso en la vida interna familiar, encontramos obstáculos. Y eso, Ruth, creo que lo podemos llevar todavía a un extremo cuando hablamos, por ejemplo, de la participación política de las mujeres en pueblos y comunidades indígenas. Claro, y por eso se ha dado una gran lucha, y creo que por eso también la importancia del cambio constitucional al primero. Y también cuando aquí en la 62 legislatura, el caso de Oaxaca fue muy sonado, precisamente porque la compañera pues que dirigía en ese momento pues la elección en donde le dieron de baja esta Cruz, ella lucha para que haga un cambio en la Constitución y logran que se reconozca pues que la paridad de género en las comunidades indígenas se tiene que respetar aun cuando haya usos y costumbres. Entonces creo que se ha ido avanzando mucho. Pero mira, yo me quiero referir a un asunto que me parece grave respecto a lo que acabas de mencionar por el caso de las mujeres en los cargos públicos. Si la democracia de nosotros, igual que las democracias consolidadas en el mundo, se sustenta en el sistema de partidos, ¿cómo es posible que los partidos políticos no impulsen presidentas mujeres adentro de sus institutos? En la historia de todos los partidos, desde 1808, cuando aparecen las logias masónicas a la fecha, solamente ha habido 6 mujeres presidentas de partidos políticos. Esto demuestra que estos partidos políticos simulan muchas veces que sí están con la paridad de género, con la igualdad de género, o sí están por la igualdad de las mujeres en los derechos políticos, pero en la práctica no lo están haciendo, y ellos son los que deben de impulsar principalmente con el ejemplo la participación política de las mujeres, la participación en el quehacer público de las mujeres. Creo que ahí está también pues el nudo, ¿no? O sea, que tenemos que cambiar de cultura y que estos institutos que son los impulsores de los espacios de poder para las mujeres se abran más a impulsarlas. Claro, y aquí volvería la pregunta, Ruth. Si me dices que en el ámbito urbano, donde están estas instituciones con obligación constitucional de fomentar la participación de todos en la vida política, ¿qué es lo que pasa en las comunidades indígenas? Sobre esto hablaremos después de una pausa. El 85% de las mexicanas recibe salarios más bajos que sus pares masculinos. De los 2.462 municipios que hay en el país, solo 232 son gobernados por mujeres. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. ¿Y las mujeres en las comunidades indígenas, Ruth? Mira, ese es el gran reto que tiene el país. O sea, las mujeres en las comunidades indígenas tienen 3 retos. Son las más pobres de todo el país, las más obstaculizadas en la participación política y las que menos posibilidades tienen de desarrollarse. O sea, nosotros tenemos como sociedad el gran reto de incluirlas en todos los aspectos de desarrollo económico, cultural, educativo, a las mujeres. Y ahí creo que vamos avanzando, si no tan rápido como quisiéramos, me parece
que incluso esta norma, este cambio al 41 constitucional, sí es un gran avance, porque los tribunales electorales locales, ahora cuando son las elecciones, toman en cuenta la experiencia federal y la estatal y están obligando a que los municipios, incluidos aquellos municipios de usos y costumbres, respeten los derechos políticos de las mujeres. Y tener a una mujer enfrente del quehacer público en una comunidad indígena, pues transforma realmente la cultura de la gente. Entonces creo yo que eso pues no va a ser una cuestión que se resuelva pronto, inmediata, pero sí creo que hemos ido avanzando, y ahí quiero reconocer el trabajo de las feministas, principalmente en esas comunidades, por ejemplo, de Oaxaca, de Guerrero. A mí me parece que la sociedad de mujeres en estos estados se distingue mucho. Michoacán, se han impulsado mucho pues el trabajo para los derechos de las mujeres, ¿no? Claro. De 2001 a la fecha, 3 lustros, y lo que decía el texto reformado era, por encima de todo, que aún frente a esos usos y costumbres o sistemas normativos internos, debía de prevalecer los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, y la prohibición, por tanto, de la discriminación, como bien se contempla en el artículo 1 constitucional. En esta evolución, Hilda, ¿qué es lo que se prevé? ¿Qué es lo que se puede ver a futuro? Mira, sin duda alguna, para poder hacer realidad este principio de igualdad, y que no por mero acomodo constitucional se encuentra en el artículo 1, porque guarda este sentido de que todas las personas estemos colocadas independientemente nuestra condición, nuestra edad, nuestra nacionalidad, como en la misma línea para ejercer derechos. Aquí viene esta reflexión. Para poder hacer realidad la igualdad sustantiva para las mujeres, sí tiene que estar enfocado con el principio de no discriminación. Cómo se van eliminando todas estas barreras, cómo se van ejecutando acciones afirmativas, medidas compensatorias, para poder equiparar y poder cada vez las mujeres tener la accesibilidad en muchísimos de los espacios, tanto en el entorno público como en el entorno privado. Entonces, estos son los espacios donde todavía tenemos que focalizar, y también haciendo uso de las herramientas tecnológicas. Hace un tiempo se presentó por parte del Instituto Simón de Beauvoir una plataforma para poder visibilizar, alimentar y visibilizar cuáles son las condiciones y las oportunidades de las mujeres en el acceso a la vida política, cuáles son los obstáculos a los que se están enfrentando en sus propios espacios, y con este cúmulo de informaciones también tratar de con esto mover medidas de carácter de política pública para que vaya siendo, insisto, una realidad el ejercicio de la igualdad. Es muy importante que haya observatorios ciudadanos, que haya observatorios que se encarguen, ¿sí?, de ver qué es lo que está pasando, no solamente en el ámbito de los derechos de las mujeres en la participación política, sino en general, para que esta igualdad de género se haga realidad. Ruth, ¿qué otros ámbitos, además de la vida política, también merecen especial atención cuando hablamos de esta igualdad de género? Porque hablamos de la discriminación salarial, que eso es el que no haya igualdad salarial. Yo creo el combate a la impunidad y la procuración de justicia a todos los delitos de violencia contra las mujeres es una cosa de nota roja en nuestro país en este momento. Si no combatimos la impunidad, si no castigamos severamente la violencia contra las mujeres, los asesinatos van a seguir creciendo. No importa que haya un protocolo de violencia contra la violencia hacia las mujeres, este protocolo no funciona si las fiscalías generales en los estados de la República no asumen su responsabilidad realmente de procurar justicia. A mí me parece muy grave, o sea, qué bueno que hemos avanzado en lo político, pero es grave que pareciera que estamos haciendo mucho. Más de la mitad de los estados de la República están en alerta de violencia de género, y sigamos llorando en las calles, porque es lo único que podemos hacer, salir a marchar, a gritar y a llorar cuando nos matan a las jovencitas que se suben a un taxi que pareciera seguro y no es seguro, o que las secuestran porque tengan algún asunto que resolver con sus madres, por ejemplo, en el caso del Estado de México. O sea, cosas que me parecen terroríficas, que no estamos sabiendo como sociedad resolverlas, y que creo que es un punto rojo que todos tenemos que tener atención. O sea, pueden ser nuestras hijas, nuestras hermanas, puede ser cualquiera de nosotros que sufra una violencia en la calle, en la casa o en el trabajo. O sea, basta. Nosotros creo que tenemos que poner todos de nuestra parte para que esta violencia se vaya disminuyendo y se termine. Claro. Ruth acaba de decir algo fundamental, en mi opinión.
La participación también de la sociedad. No es una cuestión de normas, de instituciones. La sociedad, ¿qué papel juega? Así es un papel fundamental. Un papel fundamental porque es en esta parte de la sociedad donde se construye y se remodifica los prejuicios, los estereotipos con los que vamos creciendo. Estas normas sociales donde las mujeres tienen un valor menor, donde están destinadas a un papel de subordinación, donde la supremacía de los hombres que han estado dominando el espacio público persiste, yo creo que es pues fundamental, ¿no? En estos espacios. Y yo quisiera además referirme en esta parte de lo laboral, también cómo dejamos de observar a otras mujeres donde confluyen una serie de condiciones de desigualdad que las hacen vivir discriminación, y me quiero referir a las mujeres trabajadoras del hogar. Las mujeres trabajadoras del hogar que hoy ocupan un trabajo de segundo nivel, un trabajo que no se encuentra garantizado debidamente dentro de la normatividad, que no tienen acceso a la seguridad social, a las prestaciones laborales, guardería, poder obtener una pensión, y que tienen un trabajo como cualquiera, pero no está reconocido. Hay una gran ausencia en la ley para su protección, hay una gran deuda histórica con estas mujeres, y que en estos espacios es importante decirlo, porque muchas de las mujeres que podemos salir a desarrollar otras actividades, también lo debemos a esas mujeres que están en estos espacios. Entonces también es importante, cuando hablamos de igualdad, es ver estos otros entornos donde las mujeres que están en nuestro hogar, que se quedan a realizar el trabajo doméstico, están relacionadas con mujeres indígenas, mujeres migrantes, muchas adultas mayores, madres solteras, y todos estos elementos las hacen vivir en una situación mucho más desfavorable, injusta y merecida, y que vale la pena, sí, en cualquiera de los espacios seguirlo mencionando. Hay que impulsar para el reconocimiento amplio en el ejercicio de sus derechos. Evidentemente es un tema que hay que seguir discutiendo, que hay que llevar a la arena pública, pero también que hay que asumir en el ámbito privado. Así es. Se nos está acabando el tiempo. Yo les pediría a nuestras invitadas un mensaje brevísimo para nuestro auditorio. Bueno, yo pediría que las diputadas pusieran atención, siguieran transformando la norma, pusieran atención en las cosas que quizás se tengan que reformar en lo inmediato, que no todo está hecho, que todo se tiene que ir transformando, y que las diputadas y las senadoras, en cualquier momento, estando dentro del Congreso de la Unión, no desaprovechen ese espacio para seguir transformando la vida de las mujeres allá afuera. Hilda. Y mi mensaje sería para la sociedad: caminemos en el rompimiento de estos estereotipos que tanto lastiman a las mujeres. Caminemos pensando que somos personas que merecemos la misma igualdad de derechos, que merecemos la misma igualdad de oportunidades, y que nuestra lucha no solamente sea nuestra, que tenemos que encabezarla todos y todas, y ante las situaciones que afectan nuestros derechos, encabezar la indignación y no guardar silencio. Claro. En una democracia, el respeto de los derechos de todos es fundamental. Así es. Se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco a nuestras invitadas su participación, a usted el favor de su atención. Y no me resta sino concluir con una pregunta que nos ha seguido en estos programas. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.